Y amén. Muy bien, estamos en la última parte de Mateo 12. ¿Se acuerda? Trae su Biblia, si trae su Biblia la puede abrir, la puede ir encendiendo. Mientras yo voy a estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Usted no deje de preocuparse, ¿está bien? Gracias por su... Ese no. Cuando esté en Mateo 12 me dice, ya estoy ahí. ¿Ya son felices? Qué bueno, me da gusto que sean felices. Vamos a poner este aquí. ¿Ya lo ve? Mire qué cosa tan bonita. Ok, hoy vamos a hablar de la señal de Jonás. Es Mateo 12, el versículo es 38 al 41. ¿Ya llegó ahí? Muchas gracias. Dice, un día, bueno, dígame que todos están allá. Dice, un día, algunos maestros de la ley religiosa, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió, solo una generación maligna, maliciosa, pediría una señal. Son una generación maligna y adúltera. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Diga conmigo la señal de Jonás. La señal de Jonás. A mí me emocionó esta porque es como, cuando yo lo escuché dije, ¿cuál sería la señal de Jonás? Hay una parte sencilla y una parte más profunda. Para poderla explicar, le voy a contar rápidamente la historia de Jonás. Para aquellos que la conozcan, levánteme la mano. Para aquellos que saben la canción. ¿Alguien sabe una canción de Jonás? ¿No? ¿No cantaron una canción de Jonás cuando eran chiquitos? ¿Sí? ¿Usted se acuerda? ¿La puede cantar? Lo que se sepa, el pedacito. ¿No? Ok. Hay canciones de niños que nos cuentan la historia de Jonás. Y Jonás era un profeta de Dios. Ahora, Jonás tenía la bendición de escuchar a Dios tan claramente que lo entendía todo. Es una bendición esa, ¿no? Algunos de nosotros medio batallamos con poderle entender bien a veces, Señor, sí te escuché bien, pero los profetas tienen esa característica, lo entienden perfectamente bien. Y un día Dios pone la Jonás señal, llama a Jonás y le dice, quiero que vayas y prediques a Nínive. Y Jonás hace todo lo contrario. Jonás, siendo un profeta del Dios viviente, en lugar de irse a Nínive, se va a Tarsis. Vamos a ponerle el contexto. Dios lo manda a que vaya a predicar al valle de Coachella y Jonás dice, no, me voy a Lake Tahoe. Más o menos, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, evidentemente no se fue a donde Dios quería que fuera, sino que por voluntad propia se va hacia el otro lado. Se va hacia el otro lado, estando en ese lugar que era un puerto, se compra un boleto para adentrarse al mar, se sube a la barca y estando en la barca comienza una tempestad. Y la creencia de la época decía que cuando algo sucedía ahí es porque algo no estaba bien. Alguien en el barco había cometido pecado. Alguien en el barco no estaba bien. Alguien en el barco no tenía sus cuentas claras. Entonces empiezan a aventar volados para ver a quién le cae. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿no? Cosas tan sencillas como, a ver, vamos a ver a quién es el que anda mal y confiésalo, ¿no? Era como la dinámica para darte oportunidad para que confesaras. Entonces se abre y Jonás dice, antes de que me lo presenten yo les digo, yo soy el que está mal. Y todo el mundo lo voltea a ver con cara de,
por culpa tuya nos vamos a hundir. Y Jonás dice, aviéntenme al mar. ¿Se imagina? Con un mar picado, ahí aviéntenme al mar. Y estos prestos y derechos lo que hicieron fue aventarlo. Inmediatamente, no dudaron y lo avientan al mar. Y en ese momento el mar se calma. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando las cosas las queremos comenzar a hacer bien, las cosas se relajan? Pero después se ponen más complicadas. Se calmó el mar y llega un gran pez y se lo come. Y ahí viene parte de lo que Jesús está diciendo, porque pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pasando 3 días, 3 noches, dice que Jonás clama al Señor, como algunos de nosotros lo hemos hecho, como algunos de nosotros al reconocer que no estamos haciendo las cosas bien, doblamos rodilla, venimos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Y Dios, en su misericordia, dice que escuchó la oración y el pez salió y lo escupió en la tierra. ¿Dónde cree que lo escupió? ¿Dónde tenía que predicar? Cerca de Nínive. O sea, Dios lo regresó al lugar. Y dice que sale del pez, predica a los ninivitas y los ninivitas se arrepienten. Y Jonás se vuelve a enojar. Jonás se vuelve a enojar. ¿Por qué? Porque tenía un Dios bueno. Dios era bueno con los ninivitas y los ninivitas no eran personas del cuerpo de Israel, eran personas muy malas. Bueno, y ellos se arrepienten. Jonás está mirando desde la montaña a ver en qué momento Dios los hace pedazos. Dios no los hace pedazos. Jonás se enoja y Dios le concede y le dice, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Y dice, es que tú estás siendo misericordioso con quienes no se lo merecen. O sea, Jonás era más juicioso que Dios. Y dice que Dios en su misericordia le levanta un arbolito porque estaba haciendo calor. Le levanta un arbolito bien a gusto. Entonces está Jonás ahí sentado, como que ya se empieza a calmar su corazón, ya está más tranquilo, y Dios manda el gusanito para que se comiera ese arbolito, y desaparece el arbolito y Jonás se vuelve enojado. Le pregunto algo, ¿cuál señal de Jonás está hablando Jesucristo? Le dije, la primera es la aparente, la segunda es la que le quiero platicar el día de hoy. La aparente es que es la resurrección de Cristo. Jonás es la imagen de lo que Jesús iba a vivir. 3 días en la tumba para resucitar. Amén. Y se entiende y es maravillosa, ¿cierto? Ok, déjenme darle contexto un poquito a la historia. Los ninivitas forman parte de un grupo que se llaman asirios. Los asirios eran parte de una raza sumamente violenta y agresiva. Los asirios desarrollaron su sistema de cómo se deshacían de sus enemigos, llamado el empalamiento. Atravesaban a la persona de la parte de abajo hasta que le salía un palo por la boca. Ese era el empalamiento. Entonces, de por sí, la petición de parte de Dios ya era un poco complicada, porque envía a Jonás a predicarle a un pueblo muy agresivo, un pueblo muy violento, un pueblo inventador de torturas. Esos eran los asirios. Si lo estuviéramos hablando como en nuestra época, es como si a un judío Dios le hubiera pedido que fuera a predicarle a los nazis. ¿Más o menos? Tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando Dios le dice, ve a predicarle a los ninivitas, Jonás dice, pero es que son malos. Estos son malos. Y yo quiero justicia. ¿Alguno de ustedes les suena? ¿Les suena que oramos por justicia? Porque ves y dices, ese infeliz, yo quiero que Dios se lo lleve. No, perdona. No podemos orar así. Hay un Dios que todo lo ve, ¿no? O no sé cuáles son las oraciones que de repente decimos. Pero ese era el corazón de Jonás. Era el deseo de que Dios emitiera juicio sobre los ninivitas. Gente mala. Pero el principio que Dios siempre nos hace es este. La misión que Dios nos da siempre es más grande que nosotros. Siempre. Y a algunos de nosotros nos da cosa. Se nos junta la familia porque dicen, yo te quiero usar.
Y volteas y dices, ¿a mí? ¿En serio? Como yo a alguna persona que conozco, no le voy a decir el nombre para que no sepa que estoy hablando de ella, que de repente dice, es que Dios me llamó a cantar, pero no canto. ¿Cómo que es? Sí, y de repente hay como momentos en donde le da como cosita y dices es que no canto bien, pero Dios te dijo, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si Dios nos invita, si Dios nos lleva? Yo les he platicado esta historia, se las vuelvo a recordar. Yo cantaba muy feo cuando el Señor me llamó. Desentonado. Y feo. Desentonado y feo, porque no sonaba bonito. Eso era cierto. Bendito sea Dios, Él tiene afinador agregado, pero las demás personas la sufrían. Cuando me dicen, ay, híjole, ¿y qué le pasó? Pero ¿Qué me interesa más? ¿La audición de nuestro Dios o el del hombre? van las dos. Déjame ponerle por qué. Porque Dios eligió a lo vil y menospreciable del mundo para avergonzar a lo sabio. Significa que a quien Dios elige, capacita. Es decir, no significa que te vas a quedar así. Significa que Dios te va a hacer crecer, que Dios te va a llevar a cumplir con el sueño que Él puso en ti. ¿Por qué? Porque tomó a lo vil, a lo feo, a lo desafinado, para convertirlo en algo que diga, ¿y a ese qué le pasó? ¿Me explico? Porque Dios hace cosas buenas. Dios hace cosas buenas, pero el proceso a veces nos cuesta trabajo. Entonces lo que Jesús nos está hablando ahorita, la señal de Jonás, tiene que ver con lo que a veces Dios nos pide que hagamos. Siempre va a ser más grande que tú. Siempre va a ser más grande que tú. Y Dios te lo va a presentar y tú vas a decir, ¿yo? ¿Eso? ¿Cómo crees? Y entonces Dios pone siempre personas alrededor que te van a recordar que sí puedes en Él. En Él lo puedes. ¿Amén? ¿Estoy predicando el lugar correcto? Sí. Dios te dice, sí puedes, porque yo creo en ti. Y parte de la señal que Jesucristo estaba haciendo era mostrar que hay algo dentro de ti que Él va a sacar para poder lograr lo que Él te pidió que hicieras. Amén. Por más difícil que parezca, por más complicado, por más imposible que suene, Dios lo va a hacer en ti. Dios va a encontrar la manera. Dios va a encontrar la manera. La segunda cosa que quiero compartirte el día de hoy es que Dios te da en la medida en la que puede confiar en ti. Dios no te puede dar más de lo que te puede confiar, porque si no te va a destruir. Entonces, aquí viene una de las preguntas. Si Dios envía a Jonás a los ninivitas, es porque sabía que los ninivitas iban a escuchar. ¿Cierto? Déjame compartirle algo que le va a ayudar a entender. ¿En qué momento de la misión de Jonás él la disfrutó? En ningún momento. Jonás sufrió todo el proceso. Escucha la voz de Dios, que para algunos de nosotros sería maravilloso, ¿no? Escuchas a Dios hablándote de forma tan clara y precisa y dices, Señor, wow, gracias. Voy para el otro lado. Era un profeta, hijo. Era un profeta malo. No fue un buen profeta, fue desobediente. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. ¿Lo han escuchado? Yo recuerdo mucho cuando era más pequeño y de repente asistía a las reuniones, me decían, en la obediencia hay bendición. ¿Cierto? Les voy a hacer la pregunta de esta declaración. ¿En la obediencia hay bendición? ¿Sí lo hay? Ok. La respuesta es correcta, pero mi pregunta hacia ustedes es esta. ¿Cuánto tiempo puedes pasar obedeciendo algo que sufres hacer? ¿Cuánto tiempo aguantas obedeciendo?
Claro, porque somos seres humanos. Pero entonces, ¿quieres ser bendecido? Entonces hay algo aquí como que no nos está cuadrando. Porque Dios en Juan 10:10 dice que el ladrón vino para y destruir. Pero mi propósito es darles una vida y abundante. Abundante es plena, es mucha, es que tengas más de lo que tienes. Pero ¿te imaginas que Dios te diera más de lo que estás sufriendo? No, Señor, por favor, ya no me bendigas, ¿no? Sería algo horrible. Es lo que parece con el profeta Jonás, que Dios le dio todo lo que él no quería, que Dios le envió a hacer cosas que él no quería. Entonces, ¿quién es el malo? Dios. Dios es cruel, porque entonces no está cumpliendo con su palabra que dice que nos va a dar una vida plena y abundante. Dios lo que quiere entonces es hacerte sufrir. Qué interesante, qué cosa está diciendo, pastor. Todo depende de la actitud. Todo depende de la actitud. Jonás sufrió todo el proceso, pero Dios me dijo el día de hoy que te comparta la clave para dejar de sufrir y ser bendecido. ¿La quiere? Porque esto es lo que Dios me habló. Me dijo, ¿cuál es la clave, mi hijo, para que dejes de sufrir y comiences a disfrutar lo que te mando a hacer? Porque usted y yo seguimos una voluntad. Siempre estamos siguiendo una voluntad. Si sigues la tuya, es tu voluntad, o sigues la de Dios. Pero no se haga tú. No, así no dice el versículo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Y si somos seguidores de Cristo, entendemos que hay una voluntad que seguir. ¿Cuál es la voluntad que debemos seguir? La de Dios. Pero la de Dios nos hace sufrir si no entendemos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Jonás pasó del sufrimiento a más sufrimiento. La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿A quién estaba hablando? A los líderes religiosos de la época. Dicen hacer las cosas por mí, pero su corazón está en dolor. Solamente están sufriendo, solamente están buscando lo malo, solamente están mirando la paja ajena, solamente están viendo en qué momento se equivocan para meterles cuchillo. Eso es lo que les dijo Jesucristo. Esta es la señal que les voy a dar. Ustedes son unos profetas malos. ¡Wow! ¡Qué dura palabra! Porque dice, no les voy a hacer nada, absolutamente nada, solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás. Son una generación mala y adúltera. O sea, son infieles a lo que Dios es. Tenemos un Dios bueno. Porque yo sé que no existe ningún Jonás dentro de nosotros, ¿verdad? No existe ningún Jonás aquí que cuando Dios bendice a alguien más se enoja. ¿Verdad que no? Nos encanta cuando vemos que el vecino se compra su carro nuevo, nosotros nos alegramos con él. Es parte del corazón de Dios hacia nosotros, ¿no? Cuando ves que Dios bendice a alguien más, ¿qué te parece cuando tú ves, dices, ay, esa persona que te trae atorado en el corazón y de repente ves que le va bien? Diga conmigo el día de hoy. Parece que el audio y el video nos checan, ¿verdad? Pero tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno que tiene misericordia de los infelices, de las infelizas, de los justos y de los injustos. Y tenemos algo dentro de nosotros que nos puede dar la dicha de dejar de sufrir. Y no lo estoy mandando a la otra iglesia. No lo estoy mandando a parar de sufrir. ¿Sí? Lo estoy mandando, le estoy enseñando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro corazón para dejar de sufrir lo que vivimos. Porque usted no quiere ser como Jonás. Parte de lo que nosotros vemos en nuestro caminar y entendemos en la vida de Jonás es que, uno, hacer la voluntad de Dios te sale hasta más barato. Porque ¿cuánto le costó a Jonás comprar el boleto a Tarsis? ¿De dónde lo sacó?
Si usted conoce la historia, los profetas no eran conocidos por tener gran riqueza. Entonces, de los ahorros sacó el dinero para irse a Tarsis. ¿Y qué sucedió? Terminó en el mismo lugar. Entonces yo le pregunto algo. ¿Será que tu actitud tiene que cambiar? Tu actitud determina la alegría de tu corazón. Tu actitud determina la alegría de tu corazón. Porque los tiempos de Dios no se miden en minutos, se miden en cambios de corazón. Cuando tu corazón comienza a cambiar, significa que el kairos es el mover de Dios, está sucediendo. Y hay kairos en nuestra vida, momentos irrepetibles de la historia en donde Dios aparece y lo cambia todo, en donde Dios convierte nuestro corazón. Pero yo sé que usted no quiere aprender a la manera de Jonás. Me deja ponerle un pequeño paréntesis de la historia. ¿Qué pez se comió a Jonás? Dice pez, no dice ballena. Lo tritura, ¿no? Bueno, esta es nada más una de las preguntas. Se la dejo para que usted también la tenga. Porque yo leí la escritura y dije, Señor, ¿qué pez se comió a Jonás que lo pueda tener en el buche 3 días y no lo dijera? Ay, pero pastor, estás hablando de que era Dios. Por supuesto, pero Dios no es insensato con las cosas que hace. Tiene que haber una explicación lógica. Ese es mi pensar. Entonces, ¿qué se lo tragó? Lo más parecido que tenemos es Gepetto, ¿no? Y Pinocho. Se lo comió una ballena. Entonces no lo iba a digerir, pues como comen krill, pues es lo único que tienen allá adentro. Pero también tienen jugos gástricos, ¿cierto? ¿Alguna vez jugó de niño a meterse comida en los cachetes? Ay, no se haga. Las uvas de Navidad se metía a las 12. Bueno, yo me metí ahí. ¿Y cuánto tiempo puedes tener comida en el buche? ¿Cuánto tiempo puedes tener comida ahí? Dices, bueno, me la trago. Ok, y si te la tragas y la quieres regresar, ¿cómo sale? Pues vomitamos, ¿no? ¿Cómo cree que Jonás salió del pez? El pez le dijo, ya salte, Jonás. Por favor, ya, es tiempo de salir. ¿No, verdad? ¡Ay, qué cosa tan interesante! Déjame bendecirle con algo. En Nínive, durante muchos años, se corrió el rumor y había una profecía de que un día un hombre pez iba a venir. Escuchen lo que le acabo de decir. Se escuchó que un día un hombre pez iba a venir y que lo tenían que escuchar y que tenían que obedecer lo que iba a decir, porque iba a cambiar el rumbo de la historia de la ciudad. ¿A qué cree que olía Jonás? ¿Cómo cree que se veía Jonás después de 3 días de estar con jugos gástricos de un animal marino? Era una piltrafa humana. No quedó bien, quedó en una condición horrible. ¿Por qué? Porque los jugos gástricos tienen ácidos y el pez lo vomita en la playa. Y ahí va Jonás, ahora sí, después de todo lo que vivió, a predicarle al pueblo de Nínive. Entonces yo le pregunto, ¿será que el pez fue el error de Jonás o era la manera de Dios? Entonces déjame explicarle algo, por favor, y escúcheme con todo su corazón y con toda su atención. Hay cosas en la vida que te va a tocar vivir. La única diferencia es si lo haces voluntariamente o a fuerzas. ¿Lo sufres o lo aprendes a disfrutar? Estoy hablando con conocimiento de causa. Le estoy hablando desde el corazón. Porque la vida en Dios no es toda miel sobre hojuelas. Hay cosas complicadas. Pero la pregunta es, si usted lo va a disfrutar. ¿Sabe cómo hubiera sido la historia de Jonás? Si hubiese hecho caso a la voz de Dios
y dijera, Señor, ¿quieres que vaya y predique a Nínive? Sí, ¿qué quieres que haga? Y Dios le hubiera dicho, vete a Tarsis. ¿Cómo? Le voy a crear la historia. A lo mejor no lo envía a Tarsis, pero lo envía a Nínive. Camínate por la playa. ¿Cómo? Te va a comer un pez. Porque si lo pudo sacar, podría ir por él. ¿Cierto? Significa que entonces iba a pasar Jonás y Dios le hubiera dicho, te va a comer. ¿Me va a comer? Sí. Tú decides si lo sufres o la disfrutas. Porque una de las características de Dios hacia los profetas es que les hacía hacer cosas rarísimas. Rarísimas. A los profetas los hacía pasar por cosas bien extrañas. Un día uno de ellos dice que Dios lo tuvo durante medio año con las nachas al aire. Le estoy hablando del profeta Isaías. Dice que andaba ahí con las nachas al aire. Otro le pidió que preparara su comida en estiércol, a la luz de todos. Otro le pidió que se fuese y que se casara con una prostituta. Ve, métete un prostíbulo y busca esposa. A ver, queridos, ¿qué parte sencilla de entender hay aquí? No lo hay. Y Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que puede hacer las cosas que no son como si fueran. Entonces, imagínense cómo hubiese sido la historia de Jonás si Jonás hace caso y dice, ok, es tiempo de entrar al pez. ¿Cómo? Y entonces la gente lo empieza a ver y dicen, Jonás. Ya iba Jonás, ¿no? Directamente a la boca del pez. Bueno, queridos, nos vemos en 3 días. ¿Tiene sentido la historia? Tiene sentido la historia porque muchos de nosotros decimos, es que el pez fue error. No fue error, era necesario. Era necesario porque la gente de Nínive, al escuchar y ver, dijeron, me arrepiento. Me arrepiento. Es como si los alemanes se arrepintieran del holocausto. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina el impacto que sería? Y además de que Jonás regresa delante de Dios, comparte al pueblo de Nínive, ellos se arrepienten y Jonás sale triunfante del lugar, cumpliendo la dirección de Dios y siendo una persona plena. ¿Sabe por qué Dios le puso el arbolito? Porque Jonás estaba todo lleno de llagas. El sol le ardía. Claro. No fue de Oquis que estaba nada más enojado. Muchos pensamos que Jonás estaba pleno y completo. No. Seamos nada más, pensemos, deduzcamos. ¿Qué pasaría si tú sales de un pez? ¿Cómo vienes? ¿Bajo qué condición? Y luego en esa condición predicas. ¿Tiene sentido, verdad? Ok, lo que le quiero compartir, y llego al punto más importante de la historia, es ¿cuál es lo que Dios quiere hacer con usted para dejar de sufrir a empezarlo a disfrutar? ¿Lo quiere saber? ¿Quiere saber cuál es la clave que hay en nuestra vida para dejar de sufrir lo que Dios nos pide hacer? Del sufrimiento a la bendición. Diga conmigo, obedecer. Ay, esa parte no me gusta. A mí no me gusta. Cuando llego al trabajo y me dicen qué hacer, no me gusta. Yo sé que usted no es como yo, pero a mí no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces si no quieres que te digan qué hacer? ¿Se puede? Al principio no. No hay manera, pero después sí. Si quieres que te dejen de decir lo que tienes que hacer, haz lo tuyo. Ahí le va. Diga conmigo la siguiente palabra: sumisión. Ay, no, pastor, no me toques esas salsas, no me gustan. Sumisión lo hemos entendido mal. Sumisión no es subyugación. Sumisión es una palabra compuesta. Sumisión. La palabra sumisión significa hacer propio lo que la otra persona debe hacer o quiere hacer. Sumisión. ¿Tiene sentido? Sumisión. La sumisión viene del principio de entender
del entendimiento de qué es lo importante por lo cual otra persona quiere que lo hagas. Y cuando tú entiendes la importancia de lo que te piden, te apropias y entonces dejas de obedecer para quererlo hacer. Esta es la razón por la cual a muchos de nosotros no nos promueven. Porque todo el tiempo te tienen que estar diciendo lo que tienes que. Voy a poner un caso, ¿no? A lo mejor un día te dicen, te toca abrir el restaurante. Te habla el dueño. Te habla el dueño o la dueña y te dice, te toca abrir el restaurante. Ok. ¿A qué hora fue el restaurante? A las 8. Ok. Y entonces ahí está uno a las 8 con su cara de medio desmañanado. Abre ya el restaurante y empiezan a llegar todos los empleados y llegan los comensales. Y el jefe llega por ahí de las 10:30. Y tú lo ves pasar así. Infeliz. Y yo aquí con cara de. Y tú llegando a las 10:30. ¿Verdad? Y con el corazón todo hecho piltrafa y sufriendo. Diga conmigo, obedecer. La segunda se llama sumisión. Sumisión tiene que ver con entender por qué te están pidiendo que lo hagas. Lo que tú no sabes es que tu jefe vio algo en ti y él quiere que tú recibas a los empleados y a los comensales para que se den cuenta quién eres tú, porque tu actitud siempre es maravillosa. Entonces cuando llegan los empleados le dicen, ¿qué tal? Muy buenos días, y saludas a todos de mano. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto, ¿cómo fue su mañana? ¿Por qué? Porque te quiere promover y tú estás enojado con el jefe. ¿No lo entendió, ¿Por qué a mí? ¿Y a mí por qué me mandan y no a él? ¿Por qué a ti te quieren promover? No lo había pensado así. La palabra nos enseña principios de vida. Yo te quiero dar una vida plena y abundante. ¿Por qué? Porque el proceso es este: sé fiel en lo poco y Dios te da más. La consecuencia, la bendición de un trabajo bien hecho es más trabajo. ¿Cierto? Cuando eres bueno en algo, Dios te da más. Imagínate que lo que te da más no te gusta. ¿Qué tortura? Pero Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios bueno, Dios sabe lo que quiere hacer contigo, pero Dios te conoce porque te formó. Yo he venido para darte vida y para darte una vida abundante. Entonces el primer paso no es quedarte en obedecer. Querido, querida, deja de obedecer. Y no estoy diciendo que desobedezcas. Brinca a la etapa de sumisión. Brinca a esa etapa, es una etapa mayor. Este caminar se llama obediencia. Ay, sí. Alguna vez decían, es que me mandaron, es que me pidieron, es que me hicieron. Y llega un momento en que uno ya está hasta el gorro que le estén diciendo cosas. Bueno, entiende por qué. En una ocasión mi esposa y yo estábamos discutiendo, más por ella que por mí, ¿verdad? Estábamos discutiendo y mi esposa me dice, es que para ti, ¿qué significan? Y lo que hicimos fue separarnos en diferentes lugares de la casa. Era un departamentito. Y estábamos cada quien en su esquina. Y nos estábamos haciendo preguntas, no nos las estábamos respondiendo, la estábamos anotando la respuesta, para no pelearnos. ¿Sí? Entonces ella me mandaba una pregunta, yo respondía. Yo le mandaba una pregunta, ella respondía. Y anotábamos la pregunta y la respuesta, porque si no se nos iba a olvidar. Y una de esas preguntas, mi esposa me pregunta, ¿para ti qué es ceder? Yo dije, de volada. Ceder es hacer algo que no me gusta. Punto. ¿Sí? Para mí eso fue ceder. Y mi esposa responde en su misma pregunta, entender por qué para ti te es tan importante. Me mató. Ceder es entender por qué para ti es tan importante. Wow, pura sabiduría. El hombre que escucha a su mujer gana el 50% de la sabiduría, y el hombre que no lo escucha la pierde. La mujer que escucha a su esposo gana el 50% de la sabiduría. La mujer que no escucha a su esposo la pierde. Ceder. Cuando yo entiendo, cuando yo le pregunto al cielo, ¿quieres que lo haga? Lo voy a hacer. Pero no solamente lo voy a hacer en obediencia, lo voy a hacer en sumisión. Me voy a apropiar de la misión que me acabas de dar. La voy a hacer mía.
¿Le puedo ser muy sincero? Cuando Dios me pidió que le cantara, yo lo entendí perfectamente bien. La sufrí, pero lo entendí perfectamente bien. Pero cuando Dios me dijo que fuera pastor, dije, ay Señor, mejor búscate otros hombres de peleoneros. Se andan agarrando cada rato y son medio complicados y algunos hasta se ofenden de cosas que no hago o de cosas que sí hago. Señor, mejor ayúdame con otra persona, ¿no? Y Dios me dijo, no. ¿Y sabe qué? Hoy disfruto tanto ser pastor, hasta cuando se pelean. Es bien divertido, porque entendí lo que Dios quería hacer, entendí el corazón del Padre. Y entonces hoy, le digo la verdad, no puedo dejar de ser pastor. Hoy soy pastor cuando estoy en el campamento, soy pastor cuando vengo a limpiar, soy pastor cuando estoy en el Stater Brothers, soy pastor en cualquier momento. Lo disfruto, es parte de mi naturaleza, es parte de mi esencia. Ya es mío. Dale un codazo a alguien y dile, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, apropiate, porque esa es la clave de dejar de sufrir para comenzarlo a disfrutar. Haz lo tuyo, apropiate de lo que te pidieron. Lava los trastes. ¿Cómo no? ¿Cómo quieres que lave los trastes? ¿A mano o con la máquina? A mano. Listo. Perfecto. ¿Quieres saber por qué? ¿Lo necesitas? Pregunta. ¿Para qué quieres que lo haga a mano? Porque la máquina no llega a los lugares más ahí. Perfecto, listo. Y entonces tú ya eres el máster de los trastes a mano. ¿Amén? ¿Y qué pasa en ese momento? Te conviertes en el gerente de los trastes. Porque no hay nadie más que pueda hacer las cosas mejor que tú. Pero además, lo disfrutas. Encuéntrale algo bueno en lo que estás haciendo. Ay, pastor, pero es que ¿cómo le puedo encontrar algo bueno? Se puede, porque Dios te va a dar más. Dios te va a dar más de ello. Así que la primera es obediencia. Tú dices si te quieres quedar ahí. La segunda se llama sumisión. Sí, mi misión. Ahora, ¿me deja levantar el estándar? ¿Me deja complicarle las cosas un poquito más? Tú no puedes estar sujeta a tu marido si no sabes cuál es su misión. ¿Listo? ¿Cómo voy a ser una mujer sujeta? Como la palabra me dice, es que sujétate a tu marido y no dice aférrate a él. No dice que seas la tóxica. Sí. No está diciendo eso, lo que está diciendo es que te sujetes, que entiendas cuál es su misión y la hagas tuya. ¿Tiene sentido, no? Es más fácil entenderlo. Cuando eres hijo y te dice sujétate a tus padres, es que entiendas la misión de tus papás y te formes aparte de ellos y estés bajo su dirección, pero entiende cuál es la importancia. No solamente te quedes por encima, entiende cuál es la importancia. Ahora, en este momento algunos caballeros podrán decir, ¿y si yo no sé cuál es mi misión? No se preocupe, saquemos una cita, hagamos un taller, preguntémosle al cielo, averigüemos juntos. Para eso somos familia, ¿no? Para eso estamos aquí. Y entonces ponga en su casa una declaración de misión como familia. Gracias por su amén, gracias por su entusiasmo, gracias porque cuando lo haga va a ser muy sencillo seguirlo. Habacuc 2:2 dice, declara la visión en tablas para que corra el que lo lea. Es decir, ¿cómo van a saber a dónde vas si no sabes tú? ¿Cómo los vas a guiar si no sabes a dónde vas? Es lo mismo ir a las gorditas que ir al Costco si no tienes la dirección clara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entendemos cuál es la misión. Cuando Dios me reveló esto, yo dije, tiene sentido. ¿Cómo puede mi familia seguirme si yo no sé ni a dónde voy? Y entonces volteé al cielo y dije, Señor, ayúdame, porque no tengo ni idea, no sé cómo explicarlo. Y bendito sea Dios, tenemos un Dios en el cielo que nos bendice, que nos ayuda. Y entonces comencé a escribir. Y entonces comencé a hacer un diseñito. Y entonces lo puse en la casa y entendí qué es lo que Dios quería para nosotros. Y ahora sí, yo ya se los presento. Ustedes deciden si obedecen o se sujetan. ¿Tiene sentido? ¿Me deja decirle uno más? Obediencia, sumisión
Pero hay un nivel más alto. Y este nivel le va a llevar a vivir cosas que nada lo puede hacer. La honra. Déjame explicarle la honra muy sencilla. La honra es hacerlo antes de que te lo pidan. Porque conoces tanto a quien en un principio te lo pidió que ya te puedes adelantar. Por eso es honra. Le voy a poner un ejemplo muy pequeño. Yo le pedí a mi hijo que sacara la basura. La basura pasa los jueves. Y entonces un día llego el jueves a las 7 de la mañana y la basura no estaba afuera. Eso me arde, me enoja ver, porque ya le había dicho, ¿correcto? A la siguiente semana, cuando llego el jueves a las 7 de la mañana, los botes están afuera. Pero la basura que estaba adentro no estaba afuera. Otra vez. Entonces, ¿en qué seguimos? ¿En qué etapa seguimos? En obediencia, ¿no? Ni siquiera hemos brincado. La siguiente semana, los botes están afuera, la basura de toda la casa está afuera. Yo digo, oh, wow, genial. Y entonces voy a la casa, reviso y toda la basura está afuera. ¡Ay, qué bien! Pero cuando voy a su cuarto lo veo con cara de limón. ¿Por qué tengo que sacar la basura? Estoy hablando de mi hijo, no de usted, ¿verdad? Y está ahí con su cara de limón y Dios no lo puede bendecir. ¿Verdad que no? Dios no lo puede bendecir cuando traes tu cara de limón. Bueno, a la siguiente semana, la basura toda está afuera, los botes están afuera, y cuando llego me dice, ¿quieres que haga algo más? ¡Hala! ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa te pasó? Y uno hasta bien se siente, ¿no? ¿Verdad? Agradable. ¿Por qué? Porque ya no es algo que le tengo que pedir. Ahora Él me está pidiendo a mí. ¿Se da cuenta? ¿Tiene sentido? A la siguiente semana, la basura está afuera, tengo botes en cada uno de los botes y además aspiro. Eso se llama honra. Entendió por qué le pedí las cosas y se adelantó. ¿Qué cree que le voy a dar a ese chamaco? Por supuesto, que me pida lo que quiera. ¿Qué quieres? Nada, papá, solo contenerte. ¡Ay, híjole! Ya, no, pues ya me tuvo, ¿eh? Ya me ganó. Obediencia, sumisión y honra. Querido, querida, ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel estás? Yo espero en Dios que no estés como Jonás. Yo espero en Dios que en esta mañana tu corazón no sea como el de Jonás, que se enoja cuando Dios bendice a alguien más, que sufre cuando Dios te pide hacer algo, que está en el momento de decir, es que yo no quiero, y estás luchando contra el Señor. Esto es lo único que quiero que recuerdes. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo y ve cómo Dios te promueve. Y ve cómo Dios te bendice. Y ve cómo Dios te lleva a más. Y ve cómo Dios lo hace en tu vida. Y esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. La única señal que te voy a dar, generación infiel y mala, es la señal de Jonás. Somos una generación fiel. ¿Podemos ser fiel en lo poco? Las pequeñas cosas. ¿Le podemos encontrar la dicha a las cosas que nos piden hacer? Yo estoy seguro que podemos. Haz lo tuyo. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, ya no quiero que me digan qué hacer. Pues hazlo bien. Lo voy a hacer súper bien. Y después voy a preguntar, ¿qué más falta? Y entonces en ese momento van a decir, ¿y ahora? ¿No está buscando a ver en qué momento se va a hacer tomar su break? ¿Está buscando hacer más?
¿Verdad que sí? Dices, algo pasó aquí. Como que hay algo que Dios puso en el corazón y va cambiando las cosas. Así que, queridos, queridas, en esta mañana yo sé que Dios está hablando a tu vida, porque Él habló a la mía. Y lo que quiero pedirte es que tomes una convicción en tu corazón de decir, me voy a apropiar de la misión de mi jefe. Me voy a apropiar de la misión del que me emplea. Me voy a apropiar de la misión de mi esposo. Caballeros, si no tienes misión, busquemos sacar una cita juntos y trabajémosla y preparemos esa misión para que tu familia pueda caminar contigo y no sea como Pedro Picapiedra, que les tengas que agarrar y llevártelos porque no saben ni a dónde van. Y si en este momento la única que está aquí eres tú y dices, es que yo no sé a dónde voy a llevar a mi familia, hagamos una misión como familia. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Estamos aquí para llevarnos a más. Estamos aquí para poder entender a dónde Dios nos quiere llevar. Así que déjeme orar por usted, déjeme bendecirle y que Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas. Papá, en esta mañana te damos las gracias. Te doy tantas gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que nunca nos suelta, tu palabra que nos empuja, tu palabra que nos ayuda. Quiero pedirte, Dios, que en el nombre de Jesús reveles el corazón de cada persona hoy. Revela el corazón, revélales en qué parte están, si están sufriendo la obediencia o si están empezando a pasar a la etapa de sumisión. Y si aún no pueden pasar, dale las herramientas, Señor, para que lo puedan hacer, porque en ti tus promesas son sí y amén. Y que podamos ser, Señor, una comunidad que vive promociones de vida en cada área en donde metemos manos, en donde metemos el corazón y nos esforzamos para alcanzar con ese propósito, ese llamado que nos has puesto, un llamado más alto que nosotros mismos, un llamado que a veces nos da miedo porque es más grande que nosotros, pero sabemos que contamos contigo. Y al estar tú con nosotros podemos llegar a más. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por quien eres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.